En este tema, que es el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, nos enfocaremos a estas patologías que se atienden, la mayor parte de ellas, en el nivel primario de atención. Son de las causas frecuentes de consulta y que el médico necesita conocer para poder diagnosticar, tratar y prevenir adecuadamente. Como es el énfasis de este curso, nos enfocaremos principalmente solamente con algunos datos epidemiológicos básicos para entender la patología y haremos énfasis y pasaremos la mayor parte del tiempo viendo las diferentes opciones terapéuticas. Para darnos una idea de cuáles son las enfermedades de transmisión sexualmente más frecuentes, pues empezaremos por estos datos epidemiológicos. Vemos aquí las tendencias epidemiológicas, desgraciadamente son datos de Estados Unidos, no tenemos el mismo calidad de datos en nuestro país, pero nos ayuda a entender cuál es la tendencia de las diferentes enfermedades de transmisión sexual. La primera, la número 1, vean ustedes el número de casos que ocurren anualmente en los Estados Unidos. Es 1.700.000 casos de clamidia, más de medio millón de casos de gonorrea y más de 30.000 casos de sífilis. Sin embargo, veamos, esta diapositiva está basada en un periodo de 4 años para ver su incremento. Vamos a ver del 2013 al 2017, la clamidia aumentó un 22%, los casos de gonorrea crecieron del 2013 al 17 en 67%, y vean ustedes los datos que tenemos sobre la sífilis, una enfermedad que para muchos médicos piensan que ya está erradicada, que ya no se ve. Desafortunadamente no solamente está presente, sino hay un incremento importante, como lo muestra esta diapositiva, que del 2013 al 2017 aumentó 76%. La incidencia de las infecciones por clamidias en adultos y en adolescentes es precisamente la incidencia máxima es abajo de 24 años. Entre adolescencia y adulto joven es el mayor impacto epidemiológico que tenemos con la clamidia. Y los efectos nocivos que tienen en la población no únicamente se presentan por ocasionar uretritis, por ocasionar cervicitis, sino hay secuelas importantes de la clamidia, particularmente en la mujer, en las cuales pues está la enfermedad pélvica inflamatoria, los embarazos ectópicos por cicatrices en las trompas de falopio y que pueden ocasionar incluso infertilidad. Para el tratamiento de la enfermedad pélvica inflamatoria, que se manifiesta principalmente por fiebre, por dolor abdominal y a la exploración física por detectar un aumento y muy doloroso al hacer la exploración pélvica en los anexos, el tratamiento recomendado internacional se muestra en esta diapositiva. Algunos de los antibióticos como el cefotetán y la cefoxitina no se encuentran en el mercado nacional, pero la mayor parte de los medicamentos sí. Si tenemos un paciente, vemos si que escogemos un régimen parenteral, en nuestros medios fácilmente se consigue la ampicilina sulbactam, que se recomienda una dosis de 3 gramos intravenosos cada 6 horas, además de recibir doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas. Hay, sin embargo, también otro tratamiento mixto en el cual se pone intramuscularmente la ceftriaxona y por vía oral será doxiciclina. Y también se agrega metronidazol. Entonces, todos estos regímenes son los recomendados de primera elección. Ahora vamos a abordar la uretritis no gonocócica. La uretritis se manifiesta por disuria y por la presencia de secreción purulenta, escasa o abundante, según cada caso, a través del meato urinario. Para la uretritis que no es gonocócica, contamos de entrada con dos opciones. Puede ser la citromicina, 1 gramo por vía oral, como dosis única, o la doxiciclina, que serían 100 miligramos
2 veces al día por 7 días. Sin embargo, los pacientes, estos los identificamos porque a veces ya recibieron, se pensó que era gonorrea, recibieron tratamiento. Los que ya hayan recibido anteriormente doxiciclina, entonces se les ofrece la acitromicina. Pero si es una persona que falló al régimen de acitromicina, se le ofrece la moxifloxacina a 400 miligramos una vez al día por 7 días. En individuos heterosexuales que viven en áreas donde la tricomonas vaginalis es de alta prevalencia, se recomienda el uso de metronidazol, 2 gramos vía oral como una dosis única. Y las alternativas son la eritromicina y otras 2 quinolonas, que sería levofloxacino o ofloxacino. Para las infecciones por clamidia no complicadas, tenemos las siguientes opciones. En adultos y adolescentes, la opción puede ser acitromicina, 1 gramo, dosis única, o doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. Pero si se trata de una mujer embarazada, obviamente no podemos usar derivados de las tetraciclinas, como sería la doxiciclina, y la recomendación es acitromicina, 1 gramo por vía oral como dosis única. En niños lo que se utiliza es la eritromicina. Para el tratamiento de la epididimitis, la cual se manifiesta clínicamente por dolor testicular, y a la exploración física se encuentra un engrosamiento muy doloroso del epidídimo, las opciones son las siguientes. Para el cuadro agudo de epididimitis tenemos el uso de ceftriaxona a una dosis de 250 miligramos como dosis única, más el uso de doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 10 días. Para los individuos que tienen la epididimitis y que tienen prácticas sexuales anales, además de la ceftriaxona, se recomienda el uso de levofloxacina para cubrir los patógenos entéricos. En el caso de que el diagnóstico clínico sea de cervicitis, las opciones que tenemos son acitromicina, 1 gramo por vía oral como dosis única, o doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. Es importante siempre pensar como primera posibilidad que la etiología sea gonocócica, pero hay veces que incluso hay coinfecciones entre clamidia trachomatis y Neisseria gonorrea. ¿En qué pacientes vamos a sospechar? Uno, por la edad, menos de 25 años, ya vimos que es el grupo de edad más afectado por clamidia, pero en aquella mujer que tiene una nueva pareja sexual, y que si esa pareja sexual tiene a su vez múltiples otras parejas, o que se le diagnosticó a esa pareja recientemente una enfermedad de transmisión sexual. Entonces ahí se da el tratamiento mixto. Hablando del gonococo, científicamente la bacteria recibe el nombre de Neisseria gonorrhoeae. Vemos cómo puede producir diferentes presentaciones clínicas. Aquí vemos una de las más clásicas, y que es la ureteritis gonocócica, en la cual hay la salida de una secreción purulenta, generalmente a los 3-4 días después de la exposición sexual. Pero pues puede, como ya lo revisamos en diapositivas previas, puede ocasionar también epididimitis, prostatitis, puede producir faringitis o conjuntivitis. En la mujer lo vamos a encontrar como cervicitis, como infección pélvica inflamatoria, puede producir faringitis y conjuntivitis. Sin embargo, también, aunque afortunadamente con menor frecuencia, puede ocasionar una infección sistémica. En el otro extremo de la diapositiva vemos otra de las presentaciones que pudiéramos enfrentar, particularmente en los pacientes jóvenes, y es la arteritis séptica producida por Neisseria gonorrhoeae. La tinción de Gram, vean ustedes cómo una tinción de Gram nos va a mostrar
los polimorfos nucleares con diplococos dentro de su citoplasma. Es muy importante que para confirmar el diagnóstico se pida el cultivo, pero hay que señalar al laboratorio que buscamos gonococo para que lo siembren en medio Tiger Martin y le proporcionen un suplemento de CO2. Si no, no va a crecer la bacteria. La incidencia de la gonorrea, como vemos en esta diapositiva, está graficada en los últimos 70 años, desde los años 40 del siglo pasado. Vemos como hubo una elevación muy importante en los años 60 y 70, coincidiendo con la llamada revolución sexual, y posteriormente, gracias sobre todo al desarrollo de nuevos medicamentos, esta fue en descenso, pero nuevamente en los últimos 2 años esto ha vuelto a incrementarse. Esta diapositiva también nos ilustra los medicamentos que han estado disponibles para el tratamiento de la gonorrea. Desde los años 40 hasta los 80, el medicamento de primera elección era la penicilina, y cada año o cada 2 o 3 años se iba incrementando la dosis. Es lo que cambió en todos esos años, pero ya a finales de los 80 se tuvo que buscar otras alternativas. Por algún tiempo las quinolonas eran el medicamento de primera elección, pero la bacteria desarrolló resistencia y nuevamente se tiene que recurrir a cefalosporinas, y como vemos es actualmente el medicamento de mayor utilización para el tratamiento de la gonorrea. Por eso es que tenemos que recurrir a guías estandarizadas de manejo, y estas siempre tenemos que revisarlas de manera que estén actualizadas. Para el tratamiento de la gonorrea vamos a usar ceftriaxona, 250 miligramos intramuscular como dosis única, y además azithromicina, 1 gramo por vía oral como dosis única. Si no hubiera disponibilidad de la ceftriaxona, se puede utilizar cefixime, que también es otra cefalosporina, pero este es por vía oral, serían 400 miligramos como dosis única, junto con la azithromicina. Acuérdense que puede haber infección por gonococo en faringe, puede haber también conjuntivitis, y también podemos enfrentar la infección en los niños, y ceftriaxona y azithromicina son nuestras principales armas para tratar este tipo de infecciones. Ahora tendremos que revisar la sífilis. Recuerden que, como lo vimos en la diapositiva inicial, va en aumento. Nuevamente está presente con mayor frecuencia, algo que se pensaba que ya no existía. Definitivamente no es la realidad. Esta infección es causada por el treponema pálido. Aquí vemos cómo se ven las espiroquetas en un estudio de campo oscuro. Este tipo de estudios se hacen tomando muestras del chancro primario. Acuérdense, este chancro tiene la característica 1, que no es doloroso. Así, para diferenciarlo rápidamente de lesiones herpéticas y otras que son muy dolorosas, es un chancro indoloro, es un chancro en el cual, si hacemos un raspado y ponemos en un microscopio de campo oscuro, esto es lo que vamos a ver. Acuérdense que hay sífilis primaria, y también hay sífilis secundaria y sífilis terciaria. En la secundaria, una de las manifestaciones es la infección sistémica por un rash que, vean, característicamente invade palmas y plantos, que muchos otros rashes no tienen esa característica. Un dato epidemiológico importante: hay que tener cuidado porque estas lesiones son muy ricas en treponema y pudieran ocasionar la infección en otra persona dentro del personal médico. Para el tratamiento de la sífilis, vamos a considerar para la sífilis primaria, cuando está el chancro, o la secundaria, tiene el rash, por ejemplo, o la latente temprana, es decir, menos de 1 año. El tratamiento de primera elección es penicilina benzatínica. Se administran 2.400.000 unidades en forma intramuscular y como dosis única. Si el paciente es alérgico y no se puede sensibilizar, se le ofrece doxiciclina
100 miligramos cada 12 horas por 14 días. O tetraciclinas, 500 miligramos 4 horas al día por 14 días. Lo cual pues generalmente es pobremente tolerado, si es que preferimos utilizar la doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas. Para la sífilis latente de más de un año y que no se sabe cuántos años de tiempo desconocido de duración, se recomienda el uso de 2.400.000 unidades intramusculares en 3 dosis, ¿verdad? Con una semana de intervalo. O también se les puede ofrecer la doxiciclina, pero aquí sería 100 miligramos cada 12 horas por 28 días. Aquí lo otro que tienen que recordar para que no se pierdan con tantos datos, tantas cifras, es la neurosífilis. La neurosífilis que pues la encontramos en diferentes formas, y se diagnostica pues en el líquido cefalorraquídeo. Se puede hacer un BRL, así como que se hace en sangre, y tiene una sensibilidad superior al 90%. Si tenemos una neurosífilis, el tratamiento es penicilina gesódica, que van a ser 18 a 24 millones por día, y se administran de 3 a 4 millones cada 4 horas, o se puede hacer infusión continua y por 10 a 14 días. Entonces estos pacientes requieren obviamente hospitalización. Si tiene uveitis, se maneja como si fuera una neurosífilis. Del herpes en genitales tenemos que puede ser ocasionado tanto por el herpes virus tipo 1 como por el herpes tipo 2. La mayor parte de las lesiones genitales son por el tipo 2, aunque realmente es algo dinámico y cada vez hay una mayor proporción también de herpes tipo 1. Se calcula que aproximadamente 50 millones en los Estados Unidos están infectados con herpes genital. Hay que recordar que Estados Unidos tiene una población de 312 millones de habitantes. Y cada vez se diagnostica con mayor frecuencia lesiones anogenitales en mujeres jóvenes y en hombres que tienen sexo con hombres. Aquí vemos unas fotografías de las úlceras, los cuales son dolorosas característicamente. Para el tratamiento del herpes genital, si es el primer episodio, se maneja con aciclovir. Hay dos opciones de dosis, pueden ser 400 miligramos 3 veces al día por 7 días o 200 miligramos 5 veces al día por también 7 a 10 días. Valciclovir y famciclovir son opciones, pero son mucho más caras y son en el mejor de los casos tan efectivas como el aciclovir. Para los pacientes que tienen un episodio de recurrencia, se les ofrece el aciclovir a 400 miligramos 3 veces al día por 5 días. Pero esos pacientes que tienen varias recaídas, que necesitamos abordarlos dándoles terapia supresiva, es decir, darle diariamente una dosis por 6 meses o por un año, se recomienda el uso de aciclovir a dosis de 400 miligramos cada 12 horas por día. O también valaciclovir o famciclovir. Entonces nuestro principal medicamento para tratar el herpes es el aciclovir. Para los condilomas en región anogenital, vamos a considerar que son ocasionados por algunos tipos particulares del papilomavirus, que serían el 6 y el 11. En algunos casos anogenitales en particular se pueden agregar otros tipos de papilomavirus, como sería el 1631, los cuales sí tienen la capacidad oncogénica. La presentación clínica es muy variable. Generalmente vemos lesiones múltiples, aunque pudieran ser lesiones únicas, como lo vemos en esta diapositiva. ¿Va? Para el tratamiento de los condilomas genitales ocasionados por el virus del papiloma,
Los tratamientos son tópicos. De primera elección es esta pomadita que viene en unos sobrecitos, se llama la sal imiquimox y vienen en 3.75 y 5%. Esta cremita se aplica 3 veces por semana por 4 a 6 semanas para la mayor parte de ellos. Otra opción es una solución de podofilina, la cual se administra directamente sobre la lesión. En algunos casos se utiliza la crioterapia o el ácido tricloracético y ya en casos muy particulares se puede administrar interferón o cidofovir tópico. El linfogranuloma venéreo es ocasionada por algunos serovars, en particular L1, L2 o L3 de la clamidia trachomatis. Su manifestación clínica son estos crecimientos ganglionares, principalmente inguinales, pero también en mujeres que practican sexo anal o en hombres que tienen sexo anal y son receptivos, podemos encontrar una proctocolitis. Y ahí el diagnóstico diferencial, pues hay que ver, y en estos casos pudiéramos encontrar incluso fístulas o estrecheces cicatrizales, en base a reacción a la infección. El diagnóstico se hace en bases de sospecha clínica con información epidemiológica, la exclusión de otras causas de proctocolitis, y se toma una muestra y se puede cultivar o hacer inmunofluorescencia directa o con métodos moleculares. Aquí vemos la presencia de la clamidia. El tratamiento para el linfogranuloma venéreo es doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 21 días, a diferencia de las otras patologías que veíamos, tratamiento de 7, 10, 14, en este caso se requieren 14 días. Y como alternativa está la eritromicina. Para la pediculosis pubis, el tratamiento es la crema de permetrina al 1%, se aplica en el área afectada y se lava después de 10 minutos. Como alternativa hay el malatión en loción y que se aplica 8-12 horas y luego se produce un lavado. O se puede utilizar también la ivermectina a 250 microgramos por kilogramo por vía oral. Para el tratamiento de la escabiasis se recomienda la crema de permetrina al 5% que se aplica en las áreas del cuerpo del cuello hacia abajo y se hace un lavado 8 a 14 horas después, o como alternativa tenemos la ivermectina a 200 microgramos por kilo y esta se repite en 2 semanas. Ya hablamos de virus, de bacterias, ahora vamos a hablar de la tricomoniasis. Vean ustedes cómo se calcula que en los Estados Unidos hay 3.7 millones de personas con tricomonas vaginales. La presencia es más frecuente en las minorías étnicas, pero en el hombre, vean ustedes, se puede manifestar como uretritis, como epidimitis, como prostatitis. En la mujer se presenta generalmente como una descarga vaginal maloliente, verde amarillento, con o sin irritación vulvar. Sin embargo, hay que considerar también que una proporción importante de las infecciones son asintomáticas y se detectan en la exploración física en su examen anual. Aquí vemos cómo se representa esquemáticamente a la tricomona y sus estructuras y cómo se ve en el material obtenido de la secreción vaginal de una paciente. El tratamiento de la tricomoniasis es con metronidazol 2 gramos por vía oral en una dosis única, o como alternativa tenemos el tinidazol también 2 gramos por vía oral en dosis única. La resistencia es muy rara, aquí se menciona la positiva, pero es algo que enfrentamos
muy rara vez. Para el diagnóstico de la vaginosis bacteriana utilizamos los siguientes criterios clínicos. Puede haber una descarga homogénea, suave en las paredes vaginales. Puede haber células epiteliales que tienen adheridos cocobacilos en el examen microscópico. Puede haber un pH vaginal mayor de 4.5 o un olor muy fétido vaginal o después de espontáneo o después de la adición de 10% de KOH. Detección de 3 de estos criterios se relacionan con los resultados de una tinción de Gram. Para el tratamiento de la vaginosis bacteriana se recomienda el uso de metronidazol a una dosis de 500 miligramos cada 12 horas por 7 días o gel de metronidazol con un aplicador intravaginal. El gel viene de 5 gramos, se administra una vez por día por 5 días o se utiliza la crema de clindamicina con el aplicador intravaginal diariamente por 7 días. Bueno, ahora vamos a hablar de otra enfermedad de transmisión sexual de capital importancia para el médico, independientemente del área de especialidad. La infección por VIH, que originalmente fue reconocida por primera vez en 1981, 2 años después se identificó el virus responsable, que es lo que llamamos en la actualidad como el virus de la emergencia humana tipo 1 y que vemos aquí en una foto de microscopía electrónica creciendo y saliendo los viriones, reproduciéndose. Para atender adecuadamente a los pacientes infectados con VIH, tenemos que hacer una historia clínica completa, como lo hacemos con todos los pacientes, pero en particular tenemos que hacer énfasis en algunos detalles. Primero, hay que ver que el diagnóstico esté bien hecho, que esté correcto. Hay que ver en la historia si ya recibió tratamiento antirretroviral cuando viene por primera vez con nosotros, porque hay algunos que ya han recibido tratamientos previos. Hay que buscar si hay comorbilidades como dislipidemias, diabetes, daño renal o osteoporosis, porque algunos de los medicamentos que usamos para el tratamiento pueden agravar estas circunstancias. Obviamente hay que hacer una historia sexual muy detallada, es decir, preferencia sexual, tipo de prácticas, si tiene infecciones de transmisión sexual previamente diagnosticadas y tratadas. Hay que ver, sin embargo, también su contexto social, ver los elementos de apoyo que pudieran tener estos pacientes. Algunas veces están aislados, tienen vergüenza, tenemos que integrarlos adecuadamente. Entonces, tenemos que hacer la historia clínica y hacer énfasis en estos puntos. A la exploración física, además de que tiene que ser detallada, como todos nuestros pacientes, vamos a hacer unas búsquedas intencionadas. Vamos a ver si he tenido pérdida de peso, si está emaciado. Hay que ver si tiene lesiones en piel, si tiene lesiones que sugieran Kaposi. Hay que buscar ganglios linfáticos. Hay que hacer una exploración ocular para ver si no hay lesiones en retina. Hay que hacer una exploración neurológica completa. Hay que recordar que el VIH tiene la capacidad de producir diferentes síndromes, incluso en los pacientes con enfermedad avanzada está el complejo, la demencia relacionada al complejo por SIDA. Entonces, nuestra exploración física tiene que ser particularmente detallada y la búsqueda intencionada en los puntos que se menciona en la diapositiva y que acabamos de mencionar. La exploración anorrectal viene a ser de particular importancia, en la que vamos a buscar condilomas, vamos a buscar fisuras o la presencia de lesiones que sugieran herpes o que sugieran Kaposi. En los pacientes con VIH, además de tomar los que son muy propios del virus, como sería una vez confirmado el diagnóstico, medir una carga viral, medir una
los linfocitos CD4, tanto en proporción como en número absoluto. Además de esto, tenemos que hacer una serie de exámenes buscando coinfecciones. ¿Por qué es importante esto? Bueno, por ejemplo, alguien puede decir, bueno, pues ¿de qué nos sirve tomar hepatitis A, hepatitis B? Bueno, porque si iniciamos tratamiento y no nos damos cuenta, pudiera ser que un paciente tenga asintomático su hepatitis B, pero al no haber atendido o no haber seleccionado un tratamiento adecuado para él, pudiéramos tener un flare, podemos tener una reactivación. De estar normales las pruebas de función hepática se nos pueden elevar notablemente. En fin, para evitar esos llamados síndromes de inmunoreconstitución, que puede ser por cualquiera de estos patógenos oportunistas mostrados en la diapositiva, tenemos que hacer una evaluación completa de todos estos exámenes y tomar una radiografía de tórax, ¿no? Obviamente buscamos también la presencia de tuberculosis, ¿no? Como parte del manejo integral inicial de los pacientes con VIH. Contrario a lo que a veces muchos médicos piensan, que el paciente con VIH por su inmunosupresión no recibe el beneficio de vacunas, no, ese concepto no es correcto. Los pacientes con VIH reciben el beneficio de las vacunas. ¿Cuáles? Bueno, aquí están listadas en esta tabla, en las cuales, por mencionar que son de capital importancia, tenemos la influenza, la vacuna de influenza, la vacuna de neumococo. Por mencionar solamente el neumococo, el paciente con VIH tiene un 300% más de posibilidades de tener infecciones invasivas por neumococo. La vacuna contra hepatitis B, si no tiene el paciente hepatitis B, la misma práctica que lo lleva a tener VIH lo está exponiendo a hepatitis B y se recomienda, por lo tanto, ser vacunado. Reciben la mayor parte de las vacunas para su grupo de edad, pero hay que tener nada más particular precaución cuando vamos a utilizar virus vivos, como sería el caso de la varicela o del zóster. Estas vacunas hay que considerar que solamente las vamos a usar si el paciente tiene más de 200 linfocitos CD4, porque de otra forma pudiera haber una reacción sistémica a estas vacunas. El manejo integral del paciente es no nada más los medicamentos propiamente antirretrovirales, sino también incluye, obviamente, detectar tempranamente hipertensión arterial, ver si no tienen diabetes, screening para diabetes. Obviamente hacemos tamizaje para otra enfermedad de transmisión sexual, como sería para sífilis, las hepatitis ya lo habíamos mencionado, tuberculosis también, pero si es una mujer también hay que hacerle su Papa Nicolau, hacer su mamografía. No se nos debe de olvidar el manejo integral completo de estos pacientes. La historia del tratamiento antirretroviral la podemos trazar a mediados de los años 90, cuando por primera vez se utilizó tratamiento triple. En esa época el esquema triple consistía en utilizar 2 inhibidores de transcriptasa reversa y un inhibidor de proteasa. Por más de década y media esto fue el estándar de tratamiento, pero todo cambia y en la actualidad ya casi no se utilizan los inhibidores de proteasas más que como alternativas. Y aquí vemos en esta diapositiva los esquemas recomendados en nuestro país por Sencida, y tenemos dos opciones. Uno es el Bictegravir, que es un inhibidor de integrasa, con tenofovir TAF, que es una versión modificada del tenofovir que ocasiona menos daño renal, y la emtricitabina. El otro esquema, y esto ya viene en una sola pastilla para administrarse una vez al día. La otra opción es utilizar otro inhibidor de integrasa, que es el dolutegravir, y un inhibidor de el abacavir, es un inhibidor de transcriptasa reversa, y otro inhibidor de transcriptasa que es la lamivudina. Y también viene, lo encontramos tanto en forma coformulada en una sola pastilla como en 2 pastillas. Esto es lo que se recomienda en la actualidad en nuestro país. Como esquemas alternativos, en Sencida se recomienda el uso del darunavir, que es un inhibidor de proteasas que tiene una barrera genética de alta
para que se desarrolle la resistencia es más difícil que otros inhibidores de proteasas, y junto con cobicistat, y como base o como backbone, como se llama, es abacavir y lamivudina, o podemos ustedes dar darunavir con ritonavir y con un esquema básico también puede ser con abacavir lamivudina, puede ser emtricitabina tenofovir. Son esquemas alternativos recomendados en la actualidad. Desafortunadamente, y principalmente porque en ocasiones el paciente abandona el tratamiento o lo entiende mal o lo usa intermitentemente, bueno, hay casos en los que el primer esquema fracasa y nos damos cuenta porque vemos la carga viral y nuevamente se vuelve a elevar. De estar controladas, nuevamente se vuelve a elevar. Para esos esquemas de rescate, llamados de rescate, pues se va a considerar, lo primero que se hace es dejar el esquema que está recibiendo actualmente. Siempre que sea posible se busca hacer un genotipo buscando resistencias, y en base a la historia de los medicamentos que ha recibido son los esquemas que se recomiendan para ser utilizados para ese segundo tratamiento o utilizar en los pacientes que decimos que estamos rescatando. Los esquemas antirretrovirales, si bien vinieron a hacer un gran cambio definitivamente, que nos permiten tener a nuestros pacientes asintomáticos y con muy buena calidad de vida por muchos años, casi con una sobrevida similar a sus grupos de edad, si el paciente tiene buen apego, pero pues como todos los medicamentos también tienen sus efectos colaterales, y por eso antes de prescribir tenemos que conocer cada medicamento. Una regla básica es no indicar un medicamento que no conozcamos. ¿Qué tenemos que conocerle? Bueno, pues sus características propias farmacocinéticas y farmacodinámicas, pero también las toxicidades que es capaz de producir y las interacciones que tienen o con otros medicamentos. ¿Qué otros problemas tenemos en el tratamiento a mediano y largo plazo? Ya les mencionaba, pues puede haber el desarrollo de resistencia. Si el paciente no toma adecuadamente los medicamentos y continuamente, puede ocurrir el desarrollo de resistencia. Otros problemas pues también es el costo. Afortunadamente ya hay programas federales que ayudan a aquellos pacientes que, aunque no tienen seguro social, pueden tener acceso a medicamento antirretroviral. Sin embargo, aquí también no es universal la cobertura, como decíamos, anda alrededor del 80% de las personas. Y el otro limitación que tenemos de los medicamentos antirretrovirales actuales es que todos ellos actúan en un virus replicante y no actúan en el DNA proviral que se encuentran en algunos de los reservorios, como sería el sistema nervioso central, el tejido linfoideo intestinal, etcétera. Entonces, bueno, esos son los retos que tenemos con el tratamiento actual. No hemos curado a ningún paciente. Los reservorios, como mencionábamos, pues los podemos tener en el sistema nervioso central, ¿vale?, en el líquido seminal, tejido linfoideo intestinal, en médula ósea o en timo. Aquí, ¿por qué no actúan los medicamentos? Bueno, porque está simplemente en DNA proviral, no se está replicando. Sin embargo, si un paciente abandona el tratamiento, el virus sale de ese estado inerte y se empieza a replicar. Entonces, por eso es la dificultad obteniendo una cura para esta infección. ¿Cómo se desarrolla la resistencia? Bueno, pues como cualquier microorganismo biológico, cuando usamos un tratamiento, en este caso un tratamiento antirretroviral, pues se va dirigido contra los virus que son particularmente susceptibles, y pues va haciendo una selección de las variantes que son resistentes. Esto ocurre particularmente en los pacientes que tienen un mal apego al tratamiento. Sin embargo, no son los únicos factores. Como vemos en esta diapositiva, la resistencia a veces se desarrolla porque la dosis que se dio no es la adecuada. A veces por problemas sociales o personales el paciente no tiene el acceso de manera continua, o el medicamento se absorbe pobremente o se elimina rápidamente.
o puede haber interacción con otros medicamentos. Por eso es clave que, como les mencionaba, antes de indicar un medicamento tenemos que conocerlo perfectamente. Cuando pedimos un examen, un genotipo de resistencia, viene el reporte y viene una serie de números y letras que dan la impresión que es algo muy complejo, pero en realidad es muy sencillo. Vean ustedes, aquí simplemente el 184 es el número del codón, la M es el wild type o el tipo salvaje, y cuando hay resistencia, lo veremos en la siguiente diapositiva, vemos cómo apareció otra letra y es el aminoácido que lo sustituye. Entonces, este es el original y este es el codón. Entonces, cuando vemos, esto tiene una mutación en el codón 184. Generalmente estos genotipos ya vienen en el reporte que se relacionan con la resistencia a ciertos medicamentos. Entonces, es la forma como documentamos la presencia de resistencia del virus a los agentes antirretrovirales. Otro punto muy importante en el manejo integral del paciente con VIH es tratar de prevenir las infecciones oportunistas. Existe el concepto de quimioprofilaxis primaria y quimioprofilaxis secundaria. No es otra cosa más que si la persona, por ejemplo, está infectada con VIH y no ha tenido una neumonía por neumocistis, vamos a hacer lo que procede para dar un medicamento y evitar que la tenga. Pero por el contrario, es un paciente que ya nos llegó al hospital con una neumonía por neumocistis, lo tratamos por los 21 días que se requieren y sale del hospital. Ese paciente, si no le damos profilaxis secundaria, va a volver al mes o a los 2 meses con otra neumonía por neumocistis girovesi. Ahora, los riesgos de las infecciones oportunistas no todos son en todas etapas. Vemos en esta gráfica y aquí en este eje vamos a ver los CD4 y aquí pudiéramos poner 100 CD4, 200 CD4. Es decir, por ejemplo, la neumonía por neumocistis solamente se nos va a presentar en los pacientes que, además de estar infectados con VIH, tienen menos de 200 CD4. Si no le damos profilaxis primaria, tiene un 80% de llegarnos al hospital con una neumonía por neumocistis, que anteriormente teníamos Carin y ahora se llama girovesi. Vemos que los que tienen CD4 más superiores 300 o ya 400 incluso, en ellos vamos a poder ver tuberculosis y conforme bajan los linfocitos CD4 van haciendo el riesgo. Abajo de 100 podemos encontrar toxoplasmosis y abajo de 50 podemos encontrar citomegalovirus o infecciones con Mycobacterium avium intracelular. Entonces vamos a proceder para profilaxis primarias y secundarias según el resultado de los linfocitos CD4 que tenga nuestro paciente. La participación o el envolvimiento del sistema nervioso en los pacientes con VIH viene a ser de capital importancia y lo podemos encontrar en las diferentes etapas. Si hablamos de muy al principio, cuando la persona se infecta, en los pacientes que desarrollan el síndrome retroviral agudo, es decir, un cuadro que es como una mononucleosis like con dolor faríngeo, adenomegalias, cansancio, ellos pueden tener incluso una meningitis aséptica autodelimitada. Pero si hablamos y claro, pueden tener todas las infecciones bacterianas, conforme van bajando sus linfocitos CD4, va aumentando las posibilidades de tener diferentes tipos de complicación. Así como lo vimos en general, ahora lo vemos en los casos neurológicos y, como les mencionaba, ya en los pacientes más avanzados con menos de 200 CD4 podemos encontrar el complejo de demencia relacionado a SIDA, algo que obviamente no se conocía antes del VIH. Pero en los pacientes con linfocitos muy bajos podemos tener mononeuritis por citomegalovirus, o podemos tener un linfoma primario por un linfoma primario del sistema nervioso central por Epstein-Barr,
podemos tener la leucoencefalopatía multifocal progresiva o podemos tener cuadros de encefalitis. Entonces, la enfermedad neurológica en pacientes con VIH es de particular importancia conocerla, buscarla y detectarla lo más temprano que podamos para buscarle una solución. En la actualidad, con la pandemia de COVID que estamos viviendo, pues nos enfrentamos a otras situaciones y, por ejemplo, es la posibilidad de encontrar infección por COVID en los pacientes infectados con VIH. Si hablamos en términos generales, si el paciente está controlado, es decir, no nada más tiene el diagnóstico, ya tiene varios años en tratamiento, sus cargas virales indetectables, sus linfocitos CD4 están normales o cerca de lo normal, la mayor parte de los individuos se van a poder tener una evolución muy similar a la que tienen otros pacientes de ese mismo grupo de edad. Pero un problema en particular viene a ser en los jóvenes, en los cuales tienen, por un lado, mayor riesgo de tener VIH y tienen mayor riesgo de tener COVID, como lo mencionan este centro dedicado al estudio de los adolescentes latinos en Estados Unidos. Entonces coinciden dos patologías que tenemos que tener en cuenta y pues es la realidad que nos toca vivir. Seguramente muchos de ustedes han escuchado oír de los casos anecdóticos de curación. Uno de los más famosos es el paciente de Berlín, que aquí está mostrado en esta fotografía, es el señor Timothy Brown, el cual fue trasplantado porque tuvo, además de VIH, tuvo leucemia, pero ya en el segundo trasplante de médula ósea que recibió es de un donador de una médula ósea en que no expresaba un correceptor para el VIH. No expresaba el receptor para el CCR5, entonces pues le ha ido muy bien porque ya lleva más de 5 años en que está asintomático y no está tomando medicamentos antirretrovirales y su carga viral es indetectable. Por eso se habla de una cura. Un abordaje similar se hizo con el paciente de Londres y un par de casos en España. Y más recientemente hay la expectativa del reporte de un caso en el que recibió lo que se llama una terapia antirretroviral reforzada con 5 antirretrovirales, se lo dieron por 1 año y hasta ahorita lleva casi 2 años y también ya está sin medicamentos y no ha tenido. Pero es todavía temprano para hablar de curas, pero son situaciones muy particulares, ¿verdad?, que tenemos que estar al tanto de su evolución y seguimiento. Sin embargo, esto nos ha permitido conocer más y saber que el concepto de que podemos llegar a curar existe en el futuro. Finalmente, como el tema es sumamente amplio, aquí les voy a mostrar 4 páginas que ustedes van a encontrar en internet. Las 4 son gratuitas, 2 por universidad, las 2 de arriba. Tenemos, esta es la página del gobierno americano y esta es Medscape, que es una página comercial. De estas 4, las 4 van a ustedes encontrar información. Una de las que más les recomiendo es la de HB Insight porque es muy amistosa. Aquí no se alcanza a distinguir, pero aquí dice conocimiento básico o knowledge base. Si ustedes buscan, por ejemplo, las manifestaciones neurológicas del VIH, hay un artículo de revisión extenso por un experto. Si buscan las manifestaciones dermatológicas, las manifestaciones pulmonares o gastrointestinales, van a encontrarlo. Y tienen información muy actualizada. Gracias por su atención.